del Espíritu Santo en la Gran Comisión. Es lo que el tema del libro de Hechos. Cuando lo tenga me dice amén. Recordemos, hermanos, que el próximo domingo, no este que viene, sino el otro, que es el primer domingo de diciembre, estaremos celebrando la mesa del Señor. Entonces preparémonos para ese día. No se espera de que usted sea perfecto, pero sí que esté en armonía con sus hermanos. Se espera de que usted esté a cuentas con el Señor, no que no peque, pero que esté constantemente buscando la misericordia y el perdón del Señor, dependiendo de su gracia y confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos, porque la palabra de Dios dice que el que toma la mesa del Señor o el que participa de la mesa del Señor indignamente, dice, juicio come y bebe para sí. Y hacerlo indignamente, ya sabemos, es no considerar todas las implicaciones de lo que representa esa celebración para nosotros. Amén. Así que preparémonos, esperamos que tal vez nos pongamos de acuerdo para que tengamos un buen día de compañerismo ese día después de que termine el servicio. Aunque sea, nos reunimos a comernos alguna pizza por ahí para que tengamos un tiempo de compañerismo como iglesia. Si necesitan algo de mi parte, pues me lo hacen saber y yo con gusto les participo en algo, pero sí pongámonos de acuerdo, que ojalá que la hermana Nolvia, la hermana Wendy y las demás se pongan de acuerdo para que podamos celebrar, hermanos. Vale la pena celebrar lo que representa para nosotros la celebración de la mesa del Señor. De hecho, yo no sé si usted sabía, pero en la iglesia primitiva, la celebración de la mesa del Señor le llamaban la fiesta del ágape, que quería decir básicamente un compañerismo cristiano en el que la mesa del Señor estaba representada por una gran comida que se hacía. Entonces, yo creo que celebrar la mesa del Señor y no tener un compañerismo nos falta la mitad de todo, porque tiene que ver el compañerismo cristiano en la celebración de la mesa del Señor. Ya tenemos Hechos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer solamente el versículo 1 y luego seguimos con el resto del pasaje que tengo ahí en la pantalla. Como le digo, hermanos, si siente que me estoy saliendo, que estoy perdiendo el hilo, me ayuda a encontrarlo, porque sí, me da vuelta todo y me siento mareado. Pero con la ayuda del Señor vamos a salir con este privilegio y esta responsabilidad. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 1, y solo vamos a leer el versículo 1 para empezar. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Señor, le damos gracias porque nos permite estar aquí reunidos, Señor, en su nombre, para poder seguir, Señor, conociendo, creciendo en el conocimiento de su gracia, creciendo en el conocimiento de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creciendo, Señor, en el conocimiento de su voluntad para la iglesia, mi Dios. Sabemos que ese es el objetivo de este libro, mi Dios, que nosotros podamos darnos cuenta, mi Dios, de cómo es usted el que hace la obra en medio de su pueblo y a través de su pueblo, mi Señor. Y sabemos que nuestra gran comisión, Señor, la comisión de ser testigos fieles, Señor, a donde quiera que estemos, es la realización de su Santo Espíritu a través de nosotros, mi Dios. Y nosotros queremos, mi Dios, aprender de su palabra, las implicaciones que tiene para nosotros, mi Dios, la manera en que usted obró con aquella iglesia primitiva, Señor, y la manera en que usted ha obrado a lo largo de la historia. Que todo eso, Señor, nos ayude a nosotros a tomar nuestra parte, Señor, en esa gran comisión que usted nos ha dado como su pueblo, como su iglesia. Bendíganos en esta noche, mi Dios. Permítanos estar concentrados, permítanos poner atención. Permítanos, Señor, poder aprender
todo lo que usted quiere enseñarnos de manera particular como individuo, Señor, y de manera general como iglesia. Que cada uno se lleve su parte, mi Señor, y que no sigamos viviendo exactamente como estábamos viviendo hasta hoy, sino que podamos vivir diferente en la medida en que usted nos hace crecer, Señor, en el conocimiento de su palabra. Que no solamente, Señor, sea conocimiento intelectual, conocimiento teológico, sino que sea un conocimiento práctico que nos lleve a vivir diferente, mi Dios. Se lo pido todo en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Verdad, hermanos, que algunas veces nosotros nos sentimos como en momentos de suma crisis existencial, vamos a decir? No sé cuántas veces usted se ha encontrado en problemas en los que usted dice, ay, estas cosas solo a mí me pasan, o ¿por qué me tienen que pasar a mí? O ¿qué va a decir la gente que me rodea y que sabe que soy cristiano si ve que estoy pasando por esta situación tan difícil, tan dolorosa, tan complicada, tan traumática? No sé si le ha pasado. De hecho, en algunos círculos cristianos, y no es nada bonito esto, pero en algunos círculos cristianos se vive un como triunfalismo, fingido por supuesto. ¿Y a qué me refiero con eso? En el que se le enseña a la gente que nunca debe reconocer cuando algo negativo está pasando en su vida. No sé si le ha pasado a usted o ha vivido en esos círculos donde le dicen, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, estoy enfermo. No diga que está enfermo. Porque si usted dice que está enfermo, usted está deshonrando el Evangelio. Usted declárese en victoria, hermano. Y entonces le preguntan a la gente, ¿cómo está hoy, hermano? Y se está muriendo, pero tiene que decir en victoria, hermano. Y no se está refiriendo a la victoria de Cristo en la cruz, se está refiriendo a que se supone que con su declaración positiva va a llamar algo bueno para su vida terrenal. No sé si algunos de ustedes les han enseñado eso, pero a mí me lo enseñaron en mis comienzos de cristiano. Y yo pensaba que estaba bien. Y eso se convierte, hermano, en un negacionismo de la realidad. Y la razón por la que la gente se acostumbra a ese positivismo fingido es porque piensan que le van a hacer algún tipo de daño a la veracidad del Evangelio si reconocen sus tragedias. Josías, ¿quieres pasar conmigo acá? Ya perdí el hilo, a ver a quién me ayuda a encontrarlo. Ok, bueno, es verdad. Y es verdad, hermano, pierdo el hilo porque dije que estoy bien malito. Entonces, algunos de ustedes, no sé si alguno de ustedes ha practicado eso o ha pensado que esas cosas son legítimas, y algunas veces hasta lo hemos hecho pensando que eso le aporta un poco a la credibilidad del Evangelio. El hecho de negar nuestros problemas, nuestras tragedias, nuestras crisis, eso pensamos nosotros que si lo reconocemos entonces vamos a desmeritar el Evangelio. Pero no es así, hermano. Cuando nosotros vemos los siervos de Dios, cuando nosotros vemos la historia de los siervos de Dios, y usted puede leer desde el libro de Génesis en adelante, usted se va a dar cuenta de un hombre, por ejemplo, hablando de Génesis, de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Abel. Y este hombre, dice la Biblia, que era fiel a Dios. Este hombre le importaba la manera en que Dios había designado que se le adorara. Pero este hombre, por ser fiel a Dios, le costó la vida, porque su hermano le dio envidia, le dio coraje de que Dios aceptara la manera en que este hombre servía, y terminó matando a su hermano. En otras palabras, uno pudiera esperar, según el positivismo que se vive en muchos lugares, que fuera Caín el que muriera, que cayera muerto ahí, y que Abel fuera un hombre próspero, bendecido, que todo le fuera bien y que nunca se quejara de ninguna vicisitud de la vida. Pero no, fue al revés. Fue Caín el que quedó vivo y fue el siervo de Dios el que murió por causa de su fidelidad a Dios. Pero Dios no niega esas tragedias. Dios no niega esas partes negativas que le pasan incluso a los que le sirven. Es más, cuando se trata de la fidelidad de Dios, muchos siervos tuvieron que padecer por esa fidelidad. Y Dios no lo niega.
Usted se da cuenta en las páginas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que Dios no esconde esas escenas de la Biblia, sino que más bien están plasmadas ahí. Está escrito ahí cuando, por ejemplo, Jeremías fue tirado a un pozo por sus mismos familiares, por sus mismos contemporáneos, por la misma gente que vivía y que lo rodeaba y que tal vez eran sus amigos, sus familiares, sus vecinos. Y dice que estuvo ahí, tirado en un pozo húmedo, lleno de animales, por causa de su fidelidad. Vemos a un Daniel metido en el pozo de los leones y así sucesivamente. Y aquellos siervos decían, incluso si me toca morir aquí, pues yo no voy a renunciar a mi fe. Entonces, le digo todo esto porque vemos nosotros aquí en las páginas de la Biblia, en el libro de Hechos, que Dios siempre tiene un buen uso, incluso para las cosas supuestamente malas que nos pasan. Incluso cuando algo parece trágico, incluso cuando Satanás se propone hacernos pedazos, incluso cuando supuestamente lo logra, Dios siempre saca algo bueno y siempre en su soberanía Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Amén. Incluso si para el mundo parece una tragedia, a los ojos de Dios no lo es. Y tenemos que aprender eso nosotros, para que nosotros nos dispongamos junto con estos siervos de Dios que nos muestran estos ejemplos aquí en la Biblia, que vale la pena servirle a Dios incluso si delante del mundo somos vistos como fracasados. Incluso en esos casos. De hecho, para el mundo seremos fracasados. Porque lo que el mundo le llama éxito no es lo mismo a lo que Dios le llama éxito. O por lo menos no siempre. Amén. Vemos nosotros en el versículo 7 de Hechos, en el versículo 57, solo voy a leer los últimos versículos, dice, entonces, y esto está hablando de la muerte de Esteban, de la muerte de un testigo fiel, no sé si se acuerda, la semana pasada estuvimos viendo eso con el hermano Oscar. La muerte de un testigo fiel, suena contradictorio considerando los conceptos o los criterios de éxito que tiene el mundo. La muerte de un testigo fiel. Porque según los criterios del mundo, una persona que es fiel a Dios no debería de aparentar fracaso en este mundo. Tendría que ser una persona sumamente exitosa a los ojos del mundo. Pero como el concepto de éxito que Dios tiene no es el mismo concepto de éxito que tiene el mundo. El mundo piensa que éxito es arrastrar multitudes, construir edificios enormes, tener mucha influencia. Y para Dios, sea que tengamos esas cosas o no, para Dios el concepto de éxito es permanecer fiel a su palabra y a su voluntad, confiando en que para nosotros hay algo muchísimo mejor que lo que este mundo nos pudiera ofrecer. Y es la vida eterna, gozando de la bondad, del amor y la misericordia de Dios en plenitud en el cielo. Ese es el sentido de éxito de Dios. Pero el sentido de éxito del mundo es otro. Y dice aquí que Esteban, un testigo fiel, estaba a punto de ser ejecutado por permanecer fiel a su llamado de proclamar el Evangelio de Cristo, proclamando la palabra de Dios, proclamando la verdad de Dios. Y el versículo 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. Y es que la gente que no se quiere humillar delante de Dios no está dispuesta a escuchar o atender, a poner atención a las verdades que Dios tiene para decirles, porque las verdades que Dios tiene para decirles confrontan su pecado, su rebelión, su inutilidad y su condenación. Entonces la gente que no está dispuesta a humillarse, a rendirse y a pedirle perdón a Dios, a aceptar el perdón de Dios, a ponerse a los pies de Dios, va a hacer lo mismo que hizo esta gente. Y claro, para no tener los oídos tapados para siempre, pues hay que matar al mensajero entonces, ¿verdad? Se tapan los oídos porque no quieren seguir oyendo, no quieren seguir siendo confrontados, porque este hombre, Esteban, les acaba de decir, ustedes son tan perversos como aquellos que mataron a los profetas. Entonces dice, ellos tapándose los oídos,
dando grandes voces, como quien dice, no te queremos oír, maldito, te odiamos o lo que sea, blasfemo, porque cuando daban gritos no crea que gritaban por gritar, gritaban insultos, gritaban acusaciones y gritaban juicios de condenación en contra de aquel hombre. Y dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Decía mi hermano Germán que la palabra que se usó en ese tiempo para decir arremetieron era la misma palabra que se usó cuando se refirió a aquel grupo de cerdos que se precipitó a un despeñadero. Y esos eran los demonios que habían salido de aquel gadareno. Una legión de demonios que salió de aquel gadareno, se metieron a los cerdos y como su capacidad destructiva y su inclinación a la destrucción llevó que al nomás meterse a los cerdos se precipitaron al despeñadero. Algo malo querían hacer y lo mínimo que Jesús los iba a dejar hacer era eso, y se tiraron. Entonces el punto de este comentario es: así de endemoniados estaban, que se precipitaron en contra de Esteban como una horda de demonios. Dice el texto: arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre, de un joven que se llamaba Saulo. Y es que la gente, para apedrear, como decía mi hermano, usted ve esa escena es un dibujo, pero es así como sucedía. Lanzaban a la gente a una zanja ya preparada para esa situación, donde el acusado quedara en un nivel más bajo y despreciable a los ojos de los que lo iban a apedrear. Luego agarraban las piedras que ya estaban ahí, piedras tan grandes como que las pudiera levantar la persona, y entonces, para no ensuciarse, se quitaban la ropa. Imagínense, yo no le había puesto atención a eso hasta ahora. La costumbre de ellos era: bueno, vamos a agarrar una piedra tan grande que posiblemente la vamos a restregar sobre nuestro pecho para levantarla, y no queremos ensuciarnos la ropa. Entonces se quitaban las túnicas y se las encargaban a aquel, en este caso, que había dado su voto para que esa ejecución se llevara a cabo. Alguien que estuviera completamente de acuerdo con la ejecución. El punto que quiero decirles es que no me había puesto a pensar, no se querían ensuciar sus ropas, pero sus almas estaban negras, podridas y condenadas. ¿Qué le parece? Una horda de demonios que no quería ensuciarse sus ropas. Eso me hace recordar de aquella gente que tiene una religión, que tiene un apego a sus costumbres religiosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y que condenan a cualquiera, como hacían ellos, que no se lavaban las manos, pero son capaces de hacer cosas horrendas a su beneficio, según su conveniencia personal. Pero no se querían ensuciar sus ropas, pero no querían que les cayera polvo en sus vestiduras. Ese era el caso de ellos. Y dice el texto que pusieron sus ropas a los pies de Saulo y apedreaban a Esteban mientras él... Y yo por eso es que no quería pasar de este pasaje mientras llegamos a lo siguiente, sin decir estas cosas. Dice: y apedreaban a Esteban, pero me encanta la escena, mientras aquellos actúan como una horda de demonios desesperada, con un odio terrible, con una hipocresía profunda en la que no se quieren ensuciar su vestido, pero el alma la tienen podrida. Mientras ellos están en esa condición, mire a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no estaba diciéndole al Señor que no los condenara, que no trajera juicio contra ellos por su rebelión contra el evangelio. Esteban lo que estaba diciendo era: Señor, yo no les guardo rencor por lo que me están haciendo. Eso es lo que está diciendo. Porque cada uno de ellos, si no se arrepentía, recibiría el castigo eterno. Recibiría el juicio de Dios en su momento. Vivirían amargados, vivirían frustrados, vivirían sin paz, mientras no se arrepintieran. Así que Esteban no está diciendo: Señor, perdónalos para que vayan al cielo conmigo, porque eso no estaba en las manos de Esteban. Pero Esteban sí les está diciendo: por lo que están haciendo conmigo, Señor, perdónalos. Yo no les guardo rencor. ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto?
para continuar con el versículo 1, es que Dios nos da la gracia para sufrir por su causa. Y podemos estar seguros de eso. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos que los siervos de Dios, siempre que les tocó padecer por causa de su fe, siempre contaron con el poder y la gracia de Dios para soportar lo que fuera que les tocara soportar. Y le digo esto porque a veces nosotros vemos estas escenas y vemos que el Señor nos está llamando a nosotros y nos pudiera llegar a pedir que defendamos nuestra fe de esta manera, y podemos sentirnos intimidados. Y podemos decir, Señor, yo no creo. Bueno, usted tal vez no crea, pero si usted es un verdadero creyente, si usted de verdad cree en la palabra de Dios, si usted de verdad ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y le ha rendido su vida a Él, si a usted le tocara sufrir, usted no quedaría mal, porque Dios le daría la gracia. Ahora la pregunta es, ¿verdaderamente le hemos entregado nuestra vida al Señor? Y lo digo de esta manera porque a veces nosotros, como yo digo a veces, una lluvia, un mal comentario, una mala mirada, una pequeña dificultad en mi determinación de servir al Señor, me hace retroceder, echarme para atrás o olvidarme del llamado de Dios. Entonces, ahí la pregunta no es si estoy o no dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Ahí la pregunta es, ¿he verdaderamente creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿He verdaderamente rendido mi vida para que Él la gobierne y para que Él me salve? Porque si todo lo que yo tengo es excusas cuando vienen los desafíos por mi caminar con el Señor, entonces yo tengo todo el derecho de dudar si realmente he rendido mi vida al Señor como mi Señor y Salvador. Yo no estoy juzgándolo a usted, porque cada quien se conoce. O sea, yo ni siquiera conozco las excusas que usted pone, a menos que me las haya dicho. Pero usted sí sabe las excusas que usted le ha puesto al Señor. Lo que sí puedo ver yo en este texto es que cuando un creyente le rinde su vida al Señor y se dispone a ser un instrumento en sus manos, cuando le toque padecer, incluso si fuera una muerte horrenda como esta, Dios le dará la gracia. Yo estoy convencido, hermano, tal vez estoy mal y tal vez lo voy a comprobar de mala manera, pero yo estoy convencido de que cuando nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor y si nos tocara llegar a sufrir este extremo por la causa del Evangelio, puede ser que ni siquiera sintamos el dolor del castigo que el mundo piensa que nos está dando. Y lo digo por la historia. Hay muchas historias, algunas están registradas en la Biblia y otras son parte de los historiadores, incluso inconversos, que escribieron acerca de la iglesia. Y se ha escrito de grupos enormes de cristianos que eran lanzados al circo romano para ser devorados por fieras. Y les decían hasta el último momento, si no niegas a Jesús, pues te vamos a lanzar al circo y ahí vas a hacer espectáculo público y vamos a soltar fieras hambrientas para que los hagan pedazos vivos. Y dice los historiadores que estos hermanos por grupo los metían al circo y se abrazaban, oraban, cantaban mientras los leones los hacían pedazos. Entonces, ¿qué me dice a mí todas esas testimonios? De que Dios incluso ayuda a que sus verdaderos hijos que están dispuestos a padecer lo que sea por su fe, incluso sean librados del dolor de esas torturas. Porque de otra manera sería terrible. Yo creo que sería en algunos casos hasta imposible de soportar, pero ellos lo soportaron. Dígame, hermana Norte. En el caso de los muchachos hebreos, cuando fueron lanzados al horno, que dice que fue calentado 7 veces más de lo normal, dice que cuando los sacaron de ahí ni siquiera aún molían. O sea, era una tortura lo que les esperaba ahí. O sea, era para que en el acto fueran consumidos, pero pues, a Dios no le plació y al impío rey se le hizo impresionante ver que ellos estaban cantando y ellos estaban tranquilos en medio de la tortura que ellos estaban propiciando contra ellos. Amén. Pero ¿qué dijeron ellos antes de entrar ahí? No te adoraremos, oh rey.
Sabemos que el Dios al que servimos nos puede librar de ese castigo que tú nos amenazas. Pero si no lo hiciera, igual seguiremos fieles. O sea, ellos no eran triunfalistas. Ellos no dijeron, sabemos que nos va a librar. No te adoraremos. No vamos a adorar tu estatua. Y sabemos que el Dios al que servimos nos puede librar. Pero si no lo hace, igual seguiremos fieles. Vemos la historia, y no está registrada en la Biblia, es parte de la historia de la iglesia. Se dice que Juan fue exiliado a la isla de Patmos, ya siendo muy anciano, porque el rey de turno, queriendo avergonzar el cristianismo y queriendo avergonzar al único apóstol vivo que había para ese tiempo, hizo un espectáculo público en donde convocó a todo el pueblo para hervirlo en brea a Juan. Y él se reía y se regordeaba en la posibilidad de verlo gritando y verlo lamentándose y ver temblando a los demás cristianos que estuvieran ahí, viendo cómo freían a su líder. Y entonces dice que tiró a Juan a esa olla de brea hirviendo, y Juan seguía predicando, y Juan seguía orando, y Juan seguía cantando, y se llevó una terrible vergüenza de tal manera que lo mandó sacar, lo mandó encarcelar y luego lo exilió porque no quería volver a pasar la vergüenza de que Dios no le permitiera morir en el momento que él lo dispusiera y quedar en otra vergüenza más. Entonces por eso lo exilió, no fue porque no lo quería matar, sino porque ya le dio vergüenza volver a intentarlo. Y Dios después de eso le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. Sé que ya estuvimos un par de minutos en esto, pero quería que viéramos eso último, porque vemos, hermanos, en estos últimos versículos del capítulo 7, la manera tan honorable, tan digna que muere un hijo de Dios, a pesar de que los demonios están arremetiendo contra él. El infierno está arremetiendo contra él. El infierno a través de la religión organizada, de confección humana. Y uno diría, o la gente que presenció esa escena, diría, qué tragedia. Qué tragedia. Todos los que vean a Esteban morir de esa manera, de una manera tan temprana, van a quedar tan impactados que el cristianismo segurito que por lo menos va a sufrir un revés en el que va a llevar un tiempo para que se recupere. Pero no es eso lo que vemos nosotros. Vemos que la iglesia, en vez de reprimirse, se extiende, se expande. Y eso es lo que Dios sabe hacer perfectamente en todo tiempo. Cuando nosotros le servimos al Señor, Dios siempre sacará algo bueno de lo que sea que nos toque sufrir por su causa. Y tal vez esto no signifique un triunfalismo a los ojos del mundo. Tal vez esto no signifique un éxito a los ojos del mundo. Ya dijimos que el mundo tiene una definición de éxito muy diferente. Pero sí significará una victoria de parte de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Dice un escritor, escuche, a primera vista, la muerte de Esteban pudo parecer inútil. Él era un predicador poderoso y milagroso con profundo conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué fue necesario que alguien tan dotado tuviera tan breve ministerio? Además, su ministerio pareció haber terminado en fracaso. ¿No es cierto que a la luz de los ojos del mundo así hubiera parecido? El ministerio de Esteban terminó fracasado. Predicó, creo que Esteban fue imprudente. Pudo haber logrado mucho más si hubiera sido políticamente correcto. Pudo haber logrado más si se hubiera asociado con las personas correctas. Si se hubiera callado aquellas cosas que no eran estrictamente necesarias. ¿Sabe qué ha dicho la gente hoy en día? El evangelio, hermanos, son buenas noticias. Son cosas que agradan al oído. El evangelio no son cosas desagradables, dicen ellos. Pero algo desagradable tuvo que haber dicho Esteban a esta multitud de sacerdotes y líderes religiosos para que quisieran matarlo. El punto es, dice este escritor, que su ministerio pareció haber terminado en fracaso.
No solo fue asesinado como hereje, sino que su muerte también desató la primera persecución contra toda la iglesia. Esa cacería, encabezada por Saulo de Tarso, dispersó la comunidad de Jerusalén. Y la gente pudo haber dicho, hasta ahí llegaron. La iglesia empieza en Jerusalén y se termina en Jerusalén. Apenas les matamos de una manera horrenda a uno de sus evangelistas y ya huyen como ratas. Sin embargo, lo que parecía algo negativo, en realidad resultó ser un factor positivo. Qué tremenda contradicción, ¿verdad? Algo que parecía algo negativo, en realidad resultó ser un factor positivo. Pero Dios solo hace eso con sus hijos. A veces queremos los beneficios, o le ofrecemos, mejor dicho, los beneficios de esta realidad a gente que no conoce a Dios. Sí, la estamos agarrando el sentido de todo esto. Que esto Dios lo hace con sus hijos. Dios no promete que todas las cosas resultarán para bien en aquellos que no le conocen. Y a veces nosotros decimos, no te preocupes, todo sucede para algo bueno, le dice uno a la gente. Primero aseguremos de que esa persona realmente ama al Señor, tiene a Cristo en su corazón y le ha rendido el gobierno de su vida a Él. Porque para ellos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados, dice el apóstol Pablo. Entonces, en realidad resultó ser un factor positivo lo que parecía algo negativo. Escuche, produjo la primera gran extensión misionera de la iglesia primitiva. El intento de Satanás por acabar la pasión de la iglesia simplemente esparció las cenizas e inició nuevas pasiones en todo el mundo. En palabras del historiador Tertuliano, padre de la iglesia primitiva, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo. Lo que Satanás pensó que iba a ser un elemento disuasorio para detenerlos, se convirtió en un semillero para propagarlos. En el capítulo 8 se ve a la iglesia llegando hasta Judea, Samaria e incluso hasta los gentiles. Los creyentes estaban llevando el mandato del Señor de ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El asesinato de Esteban, casi sin lugar a duda, fijó un punto con relación al rechazo final del evangelio por parte de los líderes judíos y comenzó el diseño de Dios para que el evangelio ingresara a nuevos territorios. Cuando ellos mataron a Esteban, sellaron su rechazo definitivo al evangelio del Señor. Hasta ese punto habían matado al Mesías, pero todavía no habían matado a ninguno de sus seguidores. En este punto de la historia, ellos matando a Esteban determinaron de que no querían saber absolutamente nada como nación y como religión organizada, no querían saber nada de ese Cristo y de su mensaje de salvación. Tenían una religión muy bien organizada, muy pulcra, con buenas costumbres, con tradiciones inflexibles, pero no tenían a Dios. ¿De qué les servía? Dice el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En otras palabras, Saulo dio su voto. Parece ser de que Saulo, como decían mis hermanos la semana pasada, tenía una influencia bastante fuerte en el círculo religioso en el que se movía, porque Saulo tuvo que dar el voto como miembro de algún consejo para que Esteban fuera ejecutado. Y Saulo consentía en su muerte, dice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando dicen aquel día, no está diciendo que solo sucedió ese día, sino que está diciendo que allí comenzó o se desató una persecución abierta, declarada, en la que se manifestaba públicamente el odio que se tenía contra el evangelio. Hasta ese momento todo el mundo tenía reservas en cuanto al evangelio, en cuanto al mensaje de los apóstoles, y hacían ciertas cosas supuestamente legales. ¿Se acuerda que llevaron a Pedro y a Juan al concilio? Que supuestamente los enjuiciaron y los amenazaron, pero todavía no se atrevían a soltar todos los demonios que llevaban dentro en contra del evangelio. Entonces cuando dice,
en aquel día lo que está diciendo es, allí comenzó una persecución abierta, declarada, un odio endemoniado en contra del mensaje del Evangelio. Y todos fueron esparcidos, dice, por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que la persecución que la iglesia había enfrentado hasta ese momento se había dirigido a los apóstoles y sus asociados que proclamaban a Jesús resucitado. Pedro y Juan habían hallado oposición de las autoridades judías y Esteban había tenido una muerte de mártir. No obstante, hasta el momento ninguna persecución se había dirigido a los miembros de la iglesia. Eso iba a cambiar en ese momento. A partir de ese día en adelante, la persecución abierta y el odio de los demonios en contra del Evangelio se iba a levantar a través de los representantes de la iglesia organizada. Tal acoso, detonado por el asesinato de Esteban, fue dirigido por un judío llamado Saulo de Tarso. Él era un brillante alumno del rabino reverenciado de sus tiempos, que se llamaba Gamaliel. Y en el judaísmo, dice el mismo Pablo en Gálatas 1:14, dice que en el judaísmo Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres que cualquier otro. En otras palabras, Saulo, a pesar de que era un jovencito, era sobresaliente en la religión organizada. Y como decíamos al principio, para el diablo se acababa de deshacer de uno de los evangelistas más apasionados que tal vez el mundo cristiano hubiera conocido en ese momento. O sea, si Dios no fuera Dios, si Dios no obrara como Dios obra, Satanás se hubiera salido con la suya tal vez. Pero sabemos que Satanás no tiene ninguna soberanía por sobre los preceptos de Dios y por sobre los propósitos de Dios y los planes de Dios. Porque según Satanás se acababa de deshacer de un gran elemento. Vemos la capacidad que tenía Esteban para proclamar el Evangelio. Pero el hecho de que Satanás ubicara tal vez a Saulo como uno de los que estaban promoviendo la muerte de Esteban, hizo que Dios lo impactara tanto con la dignidad y la valentía con la que Esteban iba a morir, que Saulo nunca olvidaría aquella escena. Entonces, eso nos enseña a nosotros, hermanos, que no importa lo que Dios permita en nuestra vida como siervos de Dios. Yo no estoy hablando de un triunfalismo carnal en el que nosotros nos portamos mal, somos desleales, somos antibíblicos y aún así esperemos que Dios todavía nos vaya a usar con poder y de manera especial. No, yo estoy hablando de un hombre que se entregó a Dios y a pesar de su aparente fracaso delante de los hombres, Dios a través de él levantaría a alguien que llegaría muchísimo más lejos que Esteban. Su compromiso y su celo, el celo de Pablo, se enfocaron en eliminar a la iglesia. Pero irónicamente, este mismo Saulo que consintió en la muerte de Esteban, sufriría después muchísimo más por la causa de Cristo de lo que sufrió Esteban. Imagínese usted, este es un impío, Saulo, en ese momento es impío, perseguidor de la iglesia, promotor del asesinato de un siervo de Dios. Y ve morir a Esteban de la manera en que lo ve morir. Con esa paz, con esa convicción, con esa dignidad, con esa gracia de Dios que nadie más puede mostrar sino solamente Dios en sus siervos. Y uno diría, este impío ve morir a Esteban por causa del Evangelio de una manera tan horrenda y es para que nunca quiera saber, ni siquiera de lejitos, de ese camino. Un camino en el que Dios permite que sus siervos más fieles sufran semejante espectáculo de persecución. Y uno diría,
¿Qué posibilidades hay de que este jovencito que está parado a los pies, o mejor dicho, alrededor del círculo que está matando a Esteban, qué posibilidades hay de que él algún día quiera estar en los zapatos de ese que está en ese hueco ahí? Ninguna, ¿verdad? Pero Dios lo hace. Y como dice aquí irónicamente, este mismo Saulo es el que sufriría después muchísimo más por la causa de Cristo. Muchísimo más de lo que sufrió Esteban. Ya en la primera persecución física, Esteban encontró la muerte, pero Pablo fue maltratado muchísimas veces hasta que finalmente lo asesinaron. Así se expresó el Señor Jesucristo acerca de él. Dice Jesús en Hechos 9:16, cuando lo llamó, dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínese usted que a usted lo llamen y Dios le diga: te quiero, te estoy llamando, te voy a usar, incluso así como eres ahorita, pero yo te voy a usar, yo te voy a transformar y voy a hacer que lo que viste allá en aquel hueco cuando apedreaban a Esteban sirva de inspiración para ti, para que me sirvan mejor todavía. Y que le digan: yo te mostraré cuánto es necesario que padezcas por mi nombre. ¿Qué es lo que le prometen a la gente hoy en día? Hágase cristiano y usted va a tener todo el dinero que desee, usted no se va a enfermar, su familia va a ser la más influyente del barrio o de la ciudad, y todo le va a ir bien en este mundo. ¿Verdad que a veces eso implica las cosas que se dicen? Pero cuando Dios le hace el llamado a Pablo, que había visto morir a Esteban de una manera como lo hizo, Dios dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso es lo bonito del Evangelio, hermano. De que cuando el ser humano pecador entiende el destino de su alma sin Cristo, cuando el ser humano pecador entiende lo miserable que es delante de Dios, cuando el ser humano pecador entiende que es imposible para él salvarse por sus méritos, cuando el ser humano pecador entiende el Dios perfectamente santo delante del cual un día se enfrentará en el juicio, entiende que lo que sea que le toque sufrir acá abajo por su fe en Cristo no es nada comparado con aquello de lo cual Dios lo ha librado por la sangre del Cordero. Entonces no necesitamos adornar el Evangelio. No necesitamos prometerle beneficios temporales o terrenales o materiales a la gente. Eso es basura, dice Pablo. El mismo Pablo lo dice. Entonces no hay ningún problema en ser realistas en cuanto a lo que pudiera traerme mi fe en Cristo en este mundo. No hay ningún problema en ser claros con la gente. Porque el que realmente ha entendido el Evangelio y lo ha recibido en su corazón, no tiene ningún problema con eso. No debería tenerlo. Porque lo más horrendo que un ser humano pasará es la eternidad en el infierno. Y de eso precisamente es que lo libró Cristo. Así que las aflicciones del tiempo presente, dijo el apóstol Pablo, no son nada comparados con la gloria venidera. ¿Sí se entiende? Entonces podemos enfrentar mejor lo que sea que venga de este mundo cuando nos hablan claro que cuando nos están engañando. A la gente le engañan y le dicen que su vida será ideal en este mundo y la realidad es otra. Ni siquiera ellos, los que proclaman eso, tienen vidas ideales. Entonces se engañan a ellos mismos y engañan a la gente. Entonces la gente no está siguiendo a Cristo por la salvación de su alma, sino que está siguiendo a Cristo por los beneficios temporales de este mundo. Y eso no es seguir a Cristo, y eso no es evangelio. Y a mí me encanta cómo Dios llama a Pablo y cómo Dios le muestra esa escena a Pablo de cómo muere su siervo Esteban y cómo Pablo, a pesar de esa experiencia y a pesar de las advertencias del Señor cuando lo llama, que le dice: yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre, aún así él sufre muchísimo más que Esteban por muchísimos años y nunca se aparta de la fe, porque es un verdadero siervo. Toda persona que deserta de la fe por alguna situación particular en su vida y reniega de Cristo y reniega del Evangelio y rechaza a Dios en algún punto de su vida después de haber supuestamente profesado fe, es un falso creyente, hermano.
Porque un verdadero creyente, incluso cuando le advierten lo que es necesario padecer, está dispuesto porque sabe que lo más doloroso, lo más terrible es la condenación de su alma, y de eso fue que lo libró su Salvador. Amén. Amén. El ministerio de Pablo fue en muchas maneras parecido al de Esteban. Esteban predicó a Cristo en la sinagoga igual que Pablo. El pueblo judío rechazó el mensaje de Esteban, como ocurrió con el mensaje de Pablo. Esteban fue acusado de hablar contra Moisés, la ley y el templo, igual que Pablo. Esteban fue apedreado y también Pablo. Ambos fueron juzgados ante el concilio y por último, ambos murieron como mártires. La diferencia fue que Esteban murió al principio de su ministerio y Pablo tuvo muchísimos años de ministerio en los cuales no hubo año, no hubo mes, no hubo semana en la que no padeciera por Cristo. Y aún así nunca se apartó. Las predicciones del Señor Jesucristo se estaban haciendo realidad en la vida de Esteban y se harían realidad en la vida de Pablo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y este es el problema, hermano, de servir a Dios según los criterios humanos. Que la gente puede pensar que las maldades que está haciendo, que las aberraciones que promueve son para servir a Dios, pero como no tienen en cuenta la palabra de Dios, entonces a quienes se están sirviendo es a ellos mismos y a Satanás, pero no a Dios. Y pueden llegar a perseguir a los verdaderos siervos de Dios porque a ellos no les importa la palabra de Dios. ¿No es eso lo que hacen las religiones orientales? Que según ellos sirven a Alá. Hay religiones orientales que creen en el Antiguo Testamento, pero solo en lo que les conviene para sus propias ideologías. Y matan a los cristianos, persiguen a los cristianos, encarcelan a los cristianos, desplazan a los cristianos en nombre del Dios al que ellos sirven. Pero el Dios al que ellos sirven, aunque le llamen Jehová, no es el Dios de la Biblia. Porque ellos sirven a un Dios, aunque le llaman Jehová, que es una creación de sus propias mentes. Y mira, hermano, uno dice, bueno, esos son las religiones orientales. Hay mucha gente metida en las iglesias evangélicas sirviendo a un Dios hecho a su manera. Sirviendo a un Dios creado según la ideología de su denominación. Y persiguiendo a la gente que de verdad está solamente enseñando las escrituras como lo hacía Esteban. Por eso dice, nuestro Señor les advirtió a sus discípulos y les dijo, llegará un día cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén, hermano Germán. Eso me hace recordar a la muy mal llamada Santa Inquisición de hace algunos cientos de años, donde la religión predominante universal de ese tiempo perseguía a todo aquello que no se ajustara y que contradijera su postura. Y supuestamente lo hacían en nombre de Dios, pero la palabra de Dios no les importaba. De hecho, los cultos religiosos que ellos celebraban eran en latín, cuando nadie entendía latín. Solo ellos, solo la curia de la religión. Y es lo que hacen muchas religiones hoy en día también. No, a mí Dios me lo reveló, Dios me lo dijo, estaba en ayuno, estaba en oración. No lo entiendes porque tú no eres tan espiritual como yo. Y la palabra de Dios, lejos. Una correcta exposición e interpretación de la Escritura a un lado. No, ni lo busque en su Biblia porque no lo va a hallar. Eso me lo reveló Dios a mí. Qué conveniente, ¿no? Eso es lo que hacía la Iglesia Católica también. Bueno, dice el texto que a causa de la persecución todos los creyentes fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, dice, salvo los apóstoles. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles en Hechos 1:8? Alguien que se lo sepa. Hechos 1:8, no lo busque, a ver si se lo sabe. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y qué dijo? Hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban cómodos en Jerusalén, ahí estaban los apóstoles, había una buena comunidad cristiana que se apoyaban entre sí, estaban cómodos ahí. Y entonces, mientras el diablo piensa que está saliéndose con la suya, matando a Esteban, Dios está usando la maldad de aquellos endemoniados para esparcir a su pueblo a que hagan lo que Él les dijo que harían. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras estén cómodos, entonces no se van a mover. Pero ahora que Satanás quiere salirse con la suya, yo los voy a usar para que lleven el evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, por eso es que tenemos que entender que nosotros los cristianos no somos víctimas de las circunstancias, ninguno. Usted dice, bueno, mi hermano Germán se va a ir tal día de febrero, y qué tragedia hay, y sí, lo vamos a extrañar, ¿verdad? Lo vamos a extrañar. Pero él no es una víctima, ni nosotros tampoco. Dios nunca desperdicia nada de lo que le pasa a sus hijos. Y Dios, aunque no lo entendamos y no lo sepamos, sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros, incluso si nos agrada o no lo que en ese momento estemos pasando. Por eso es que es lindo conocer al Señor, conocer su palabra y confiar en Él. Porque de esa manera nosotros podemos mantenernos serenos y padecer lo que sea que el diablo nos lance, lo que sea que el mundo nos lance, padecerlo con dignidad, no como víctimas. Ve que Esteban no tiene una... Y mire que Esteban sí está padeciendo físicamente, pero Esteban no dice, ay, pobrecito de mí. No, él no dice eso, y él, mire lo que le está pasando. Porque confiad en el Señor. Entre más conocemos a nuestro Dios a través de su palabra, entre más confiamos en Él, entre más le rendimos el gobierno de nuestra vida a Él, entre más nos ponemos a su servicio, menos víctimas nos vamos a sentir de las situaciones. Cuando usted ve a un cristiano sereno, no piense, ay, a ti no te preocupa. No, hermano, no se trata de que no le preocupe, que no vaya a extrañar a nadie. No se trata de eso, está fuera de discusión. Lo que pasa, hermanos, es que entre más lo conocemos, entre más confiamos en Él, entre más nos rendimos a su servicio, más Él nos permite pasar por lo que sea en nuestra vida con dignidad. Que el mundo se ría, que el mundo piensa que fracasamos, que se salieron con la suya, que el diablo piensa que logró hacernos el daño que esperaba. No lo logra, hermano. Porque como dijo José, lo que sus propios hermanos fraguaron, entretejieron para hacerle mal, dijo, Dios lo usó para hacer un bordado maravilloso. Eso es lo que significa la palabra. Dios lo entretejió para hacer lo que ahora veis que Dios ha hecho en mí, les dijo a sus hermanos. Y eso es lo que estaba pasando con Esteban aquí. Dios estaba entretejiendo algo muchísimo mejor que cualquier ser humano se pudiera haber imaginado. Estaba levantando a su siervo Pablo cuando jamás nadie, yo creo que ni Satanás se lo pudo haber imaginado. Porque Pablo era el que respiraba odio contra los cristianos. Pablo era aquel jovencito educado durante toda su vida a los pies del maestro más venerado de Jerusalén, el que había heredado toda la severidad de la religión judía, y entonces dice que respiraba odio. ¿Quién se iba a imaginar que Dios levantaría a ese tan odioso para servirle? Y que ese estaría dispuesto a sufrir muchísimo más que lo que estaba sufriendo Esteban en ese momento. Por eso no bajemos los brazos, hermanos, no nos dejemos desanimar cuando las cosas parecen salir sumamente mal. Si usted confía en el Señor, si usted le rinde su vida al Señor, si usted está al servicio del Señor, si usted está confiando en su palabra, Dios hará algo muy bueno, extremadamente bueno. Dice el texto que, salvo los apóstoles, todo el resto de los creyentes que estaban en Jerusalén salieron de ahí. Porque los apóstoles habían sido comisionados a establecer las bases del cristianismo, junto con los que sea que los quisieran acompañar a ellos. Así que dice un escritor, dice, como fieles guardianes del fundamento del evangelio,
Los apóstoles permanecieron en sus puestos, se quedaron en la ciudad por devoción a su Señor y por el deseo de pastorear al rebaño que se quisiera quedar en Jerusalén. Mientras tanto, la tormenta de persecución no disminuyó a medida que Pablo asolaba la iglesia, entrando, dice el texto, casa por casa, dotado de poderes de los principales sacerdotes, dice, arrasaba a los hombres y mujeres, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Usted se imagina esas escenas? Donde Pablo, uno ve las películas y piensa, qué exagerado. No, era más que eso. Esta gente era arrogante, esta gente era prepotente, esta gente pensaba que los cristianos eran basura, que si su líder había sido ejecutado de la manera tan despreciable como lo habían hecho, ¿qué podían valer sus seguidores? Que si el Dios de Esteban había permitido que fracasara como lo había hecho, ¿qué valor podían tener estos cristianos? Así que iban de puerta en puerta o los acusaban o los denunciaban y esta gente con sus soldados tumbaban las puertas, dice, y agarraban a la gente del pelo, de donde fuera, y los arrastraban con desprecio. Algunos los amarraban en filas de las manos con un caballo adelante, y si no caminaban rápido se iban arrastrados con el caballo hasta que llegaban a los juzgados supuestamente. Dice, y los entregaba en la cárcel. La palabra que usa aquí asolaba, dice el texto, a los creyentes. La palabra asolar, escuche, significa destruir, arruinar o dañar. En escritos extrabíblicos la palabra se usaba para describir la destrucción de una ciudad y destrozo por parte de una bestia salvaje. Saulo literalmente hizo trizas a la iglesia, acción que lo perseguiría tanto por el resto de su vida, que se sintió totalmente indigno de ser llamado apóstol. Pero aún con eso, imagínese usted, hermano, un hombre que tiene el poder, el odio, el desprecio por estos cristianos, que agarra permisos de las más grandes autoridades de Jerusalén y agarra el respaldo del gobierno romano para poder deshacerse y exterminarlos. Y cuando, como le decía, la palabra arrasar o asolar significa destruir, arruinar, y se refiere al daño que una bestia salvaje podía hacer. Entonces, lo que le quiero decir con esto es, eso fue lo que Pablo arremetió en contra de los cristianos, y no se pudo deshacer de ellos, sino que entre más se esforzaba por desaparecerlo, más se multiplicaban. Entonces la gente pudo haber dicho, ay, ese Esteban, pobrecito, murió por nada. No sirvió de nada su predicación, no sirvió de nada su valentía. ¿De qué le sirvió su compromiso y su dedicación si nadie se convirtió? Eso era lo que los ojos terrenales miraban, pero lo que Dios hizo por medio de esa escena fue muchísimo más grande de lo que alguien pudiera haber imaginado. Entonces, a veces no crea, a uno también le viene el desánimo, le viene la desesperanza, le viene la frustración, y uno dice, ay, tanto desvelo, tanta cosa, tanto aquí, tanto allá que se hace, y uno no mira que le pasa nada, pero está bien, Dios sabe lo que está haciendo. Y tal vez uno de estos niños un día va a ir a lugares lejanos a proclamar el evangelio. Tal vez aquí hay gente que va a ser teólogo, va a ser maestro, va a ser evangelista, y va a hacer que mucha gente conozca verdaderamente el evangelio. ¿Sí se entiende? Tal vez con nosotros ahí cerquita no sea mucho lo que se mira, pero solo Dios sabe lo que Él puede llegar a hacer más allá de lo que usted se puede imaginar y que tal vez usted va a llegar a ver. ¿Sí me explico? Tal vez hasta en el cielo vamos a llegar a ver el impacto que Dios llegó a causar por medio de su compromiso, de su entrega, de su servicio apasionado. Como le pasó a Esteban, él no lo vio, pero él sabía que Dios sabía lo que estaba haciendo. Hermano Germán. Solo con amenazar hubiera sido suficiente. Amenaza,
Sí, eran laicos. Entonces, pero se mantuvieron firmes, preferían ser arrastrados y puestos en la cárcel, inclusive a sus mujeres. Y a sus hijos. Yo creo que allí hasta iba toda la familia. Sí. Entonces, en la generación de cristal que se vive ahora, no, cuidadito. Y llama la atención, hermano, porque una vez piensa que tiene excusa para no servir al Señor. Una vez piensa que tiene justificación por ser indiferente, negligente con su responsabilidad. Pero no hay excusa, hermano. Esta gente era arrastrada a las cárceles. Saulo pensaba que los estaba sacando de las calles para intimidarlos y lo que hacía era llevar evangelistas a la cárcel. Imagínese usted. Qué irónico. El diablo queriendo desaparecer el cristianismo y los cristianos se multiplicaban en las cárceles, porque si no, vea la historia de Pablo y Silas cuando predicaron en la cárcel y el jefe de la cárcel se convirtió con toda su familia. Los presos oyendo el evangelio gracias a que había persecución. Porque Dios no desperdicia nada, aunque no lo entendamos, aunque no veamos cómo, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en el Señor y dejarnos de sernos las víctimas. Amén. Amén. Como dije antes, Saulo literalmente hizo trizas a la iglesia. Aunque se lamentó toda su vida por haberlo hecho, pero eso que Pablo hizo lo llevó a ser un evangelista mucho más apasionado que cualquier otro. Pablo decía, no hay nada que no esté dispuesto a hacer por causa de Cristo, porque yo sé el daño que un día le causé a su iglesia. La persecución dio lugar a la dispersión de la iglesia, pero Dios utilizó la ira de los hombres para la propagación de su evangelio. Los efectos de la persecución de Pablo fueron devastadores. Irónicamente, fue en una de esas misiones que Pablo se convirtió. Cuando llegamos al capítulo 9 de Hechos, nos vamos a dar cuenta que Pablo iba respirando ira y odio contra los cristianos. Y iba en su camino a sacar a los que estaban en Damasco para encarcelarlos, matarlos y castigarlos. Pero en ese camino fue cuando Pablo conoció al Señor. Eso, cuando lleguemos ahí vamos a hablar más a fondo de esto, pero esto lo que nos dice a nosotros, hermano, es que no importa lo que veamos a nuestro alrededor, no tenemos que temer ni dudar de la capacidad que Dios tiene para hacer algo bueno, de lo que sea que el diablo nos esté lanzando, de lo que sea que el mundo nos esté lanzando, de lo que sea que nuestra carne tenga que padecer, de lo que sea que tengamos que sacrificar, de lo que sea que tengamos que renunciar, no importa, Dios sabe lo que está haciendo y hará algo realmente bueno. Amén. Tal vez no veremos hasta que lleguemos al cielo, pero puede tener la certeza de que si Esteban pudiera ver para abajo, diría, no se desperdició ni un segundo de la tortura que me hicieron allá. Amén. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No sé si lo tengo más adelante, pero lo voy a decir ahorita. ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué los perseguían? Pregunto. Por predicar el evangelio, ¿verdad? Por hablar de Cristo. Por hablar en contra del pecado. Por denunciar la hipocresía de la religión organizada. Por hablar de la condenación del hombre sin Dios. Por hablar de la necesidad de arrepentimiento. Por proclamar la necesidad del perdón de Dios a favor de los pecadores arrepentidos. ¿Sí o no? Ajá. ¿Y cómo es que los están persiguiendo por eso? Los están encarcelando, los están matando. Y ellos son tan imprudentes que siguen diciendo aquello por lo que los están persiguiendo. Y dije imprudentes porque así nos dirían a nosotros. Así les hubieran dicho sus familiares a ellos. Cállese, no digan nada. No ve que por eso no nos quieren. No ve que por eso nos perdemos la oportunidad de influir positivamente en esta sociedad porque somos muy extremistas.
Porque somos demasiado religiosos. Porque somos fanáticos. Ay, hermanos, si le llaman fanático a ser bíblico, pues seamos fanáticos entonces. Porque sí es cierto que hay una connotación negativa, legítimamente negativa, en cuanto a ser religioso, ser extremista, religioso. ¿Sí o no? Yo sé que ahí están las religiones orientales, que matan y hacen todo tipo de cosas perversas en nombre de sus religiones. Pero ese aspecto de la religión es negativa y no es bíblica. Pero si por ser bíblicos, si por querer permanecer fieles a la palabra del Señor, a los preceptos del Señor, al buen entendimiento de su palabra, a usted le llaman religioso, extremista, pues que lo llamen, hermano. No hay ningún problema. Esta gente dice, los que fueron esparcidos, ¿a dónde iban? ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. No te que no iban anunciando tonteras, religiones, denominaciones. Iban anunciando el evangelio. Y luego nos presenta un ejemplo de estos hombres y mujeres que iban proclamando el evangelio por donde iban. Y nos habla de Felipe. Así que, a pesar de la persecución, estos creyentes que fueron esparcidos no se escondieron con miedo en algún lugar, sino que iban por todas partes anunciando el evangelio por el que habían visto morir a su amado hermano Esteban. Era para que se aterrorizaran, ¿verdad? Acaban de matar a nuestro hermano Esteban, tan bueno que era. Este hombre era un gran siervo de Dios. No, hombre, si hicieron eso con Esteban, ¿qué no van a hacer con nosotros? Está bien. Está bien que hagan con nosotros lo que hicieron con Esteban. Si al final lo que van a hacer es adelantarnos para nuestro encuentro con el Señor. Qué belleza es servir al Señor. Qué belleza es confiar en las promesas de Dios. Porque así no nos victimizamos y no ponemos excusas, sino que más bien nos rendimos. Lo habían estado haciendo así antes de que estallara la persecución, y después de ser esparcidos siguieron haciéndolo, siguieron predicando, anunciando. Viene de la palabra griega evangelizó, que se refiere a proclamar el mensaje de Dios. Todos los creyentes esparcidos participaban en la evangelización. Note que aquí no está diciendo que todos los que fueron esparcidos fueron y fundaron sus propias iglesitas y sus propios grupos y sus propias denominaciones. No, porque eso es un llamado específico de Dios, el hecho de liderar, de pastorear una iglesia, de enseñar en un grupo organizado de creyentes. Esa es la iglesia local y eso es un llamado de Dios. Pero el llamado a llevar el mensaje era de todos. ¿Sí me explico? No fue que todos fueron fundando iglesitas en cada esquina, no, pero todos iban evangelizando. No hay que pedir permiso para evangelizar, hermano. Es misión de todos nosotros, es responsabilidad de todos nosotros. De hecho, cuando usted viene aquí, usted viene a crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, en el conocimiento de su evangelio, en el conocimiento de la obra de Cristo. ¿Para qué? Para ir allá afuera a callarse cuando ve la oportunidad de hablarles a los pecadores de Cristo. No, para hablarles. Para decirles la verdad, incluso si se consideran religiosos los que usted les va a hablar. Háblenles. Díganles lo que tienen que escuchar, lo que necesitan oír. Nos van a acusar de prepotentes, nos van a acusar de que somos lo que sea que ellos se quieran inventar, pero igual hay que ir y hablarles. Note que esta gente evangelizaba, aunque la amenaza era de muerte. ¿A usted quién lo ha amenazado de muerte por hablar de Cristo? ¿Quién lo ha amenazado de muerte por hablar el evangelio? No estoy hablando de tonteras. No estoy hablando de los inventos de las religiones de confección humana. Estoy hablando del evangelio. Por eso necesitamos conocer el evangelio, la palabra de Dios. Pero mi punto es, ¿a quién lo han amenazado? Ellos eran amenazados de persecución, de muerte, de cárcel, de desplazamiento y hasta de quedarse sin hijos. Y aún así iban y predicaban el evangelio a donde quiera que iban. ¿A usted alguien lo ha amenazado de muerte? ¿Verdad que no? Pero somos los más miedosos. Aunque algunos están especialmente dotados como evangelistas, dice este comentarista, al que algunos están dotados especialmente como líderes para la iglesia local, todos los cristianos están llamados a proclamar a Cristo en su círculo en el que se mueven. Donde quiera que Dios le abra puertas, donde quiera que Dios le dé oportunidad, hable del evangelio. Su mamá, su papá, sus hermanos, quien sea que esté creyendo tonteras, háblele el evangelio.
Y si alguien se enoja con usted, que se enoje. Pero ese no es el Evangelio es esto. Yo, una de mis maneras favoritas de que hablaba con mis compañeros del Evangelio, cuando me tocaba o me ha tocado, algunos van a iglesias, algunos son predicadores en sus iglesias, y yo, mi manera favorita de hacerlo con ellos era decirles: si yo fuera un incrédulo y me tuvieras que evangelizar, ¿cómo me presentarías el Evangelio? Bueno, que si tú no... y ya empieza a decir cosas que no tienen que ver con el Evangelio. Y empiezo a hacerles preguntas. ¿Por qué crees tú que Dios necesitaba salvarte? ¿De qué crees que te necesitaba salvar? Al final se van dando cuenta que aunque son predicadores no conocen el Evangelio. Dice Paul Washer, las personas más difíciles de evangelizar, o mejor dicho, dice, hemos llegado a un tiempo, dice que a las primeras personas que hay que evangelizar son los miembros de las iglesias. Porque les han enseñado cualquier tontera menos el Evangelio. Y esto era lo que andaban haciendo estas gentes, hablando el Evangelio de Cristo. Porque todos los cristianos estamos llamados a proclamar a Cristo. La persecución de Satanás promovió exactamente aquello que pensaba destruir. Avivó a los creyentes con nuevo celo por proclamar el Evangelio en otras regiones. En el versículo 5, el Espíritu Santo se enfoca en un hombre como ejemplo de evangelización fiel. Imagínense, es esparcido y el hombre no va perdiendo el tiempo, el hombre no va escondiéndose por ahí negando que es cristiano, sino que más bien todo lo contrario. Va proclamando aquel mensaje por el cual su vida corre peligro. Amén. Comenzando con su obra evangelizadora, Felipe es el primer misionero nombrado en la Biblia. Se convirtió en personaje clave para el resto del capítulo. ¿Por qué es el primer misionero? Porque uno dice, bueno, Esteban es el primer evangelista mencionado en la Biblia como tal. Pero Esteban estaba predicando allí donde él era. ¿Se acuerda? Pero Felipe es esparcido a otro lugar y va a predicar el evangelio a ese lugar. Así que no siempre predicamos donde queremos, pero siempre tenemos que predicar donde estamos. Amén. Porque Felipe iba por los lugares donde iba, porque sabía que donde lo alcanzara la turba de Pablo, lo iban a matar, encarcelar o torturar. Entonces donde iba tratando de evadir que lo agarrara Pablo, pero donde iba predicando el evangelio. Amén. Entonces Felipe no era que lo mandaron a tal o cual lugar a evangelizar y a ser misionero, pero donde iba él asumía su responsabilidad de un mensajero de Dios. Dice el texto, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe descendió desde Jerusalén hasta la ciudad de Samaria. Samaria estaba ubicada como a 65 kilómetros al norte de Jerusalén. En otras palabras, estaba un poquito lejos, estaba un poquito como de aquí a Houston, caminando, ¿verdad? Y Felipe se fue hacia esa dirección y allí iba Felipe predicando el evangelio. Samaria, los samaritanos eran la mezcla resultante de judíos y gentiles que llegaron a ser conocidos como los samaritanos. La Biblia en el Antiguo Testamento registra que los samaritanos, como era una mezcla entre gentiles y judíos, los samaritanos adoptaron la idolatría pagana, pero también decían adorar al Dios de Israel, porque tenían sangre judía. Entonces, de alguna manera, los samaritanos eran personas que tenían doble identidad religiosa. Por un lado andaban sus crucifijos, sus virgencitas, sus estatuas, ponían sus altares a los dioses paganos y a los ídolos paganos, pero también decían, no, pero nosotros creemos en el Dios de Israel, somos judíos y esperamos al Mesías. Eso era lo que pasaba con ellos durante su historia. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, ellos habían dejado esa idolatría y ahora ya estaban concentrados únicamente en el Dios de Israel, a pesar de que por su historia los judíos puros los odiaban y los consideraban basura, los consideraban perros, los consideraban gente despreciable. Pero para el tiempo de Cristo y de los apóstoles, ellos ya no eran idólatras adorando
dioses de otros pueblos, sino que seguían y servían al Dios de Israel según lo que su religión hasta ese punto les había enseñado. Pero ya no eran idólatras. ¿Se acuerdan que Hechos 1:8, Jesús les había mandado que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra? Felipe cumplió inicialmente el hecho de ir a Samaria a predicar a Cristo. Tal vez ellos pensaban en algún punto, esto es para otras generaciones, esto es para otra gente, esto es para gente que va a venir y va a regresar para allá. Felipe jamás se imaginó que él cumpliría de alguna manera como forzada por la providencia de Dios, que él sería el que predicaría en Samaria. Ningún judío, hermanos, se hubiera imaginado ser el comisionado de Dios para ir a Samaria, porque para ellos los samaritanos eran despreciables. Pero para Dios no lo eran. Para Dios todo pecador es despreciable, pero todo pecador es amado por Dios para alcanzar salvación. Cuando la gente dice Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, eso no es cierto. Dios aborrece a los pecadores, pero ama su creación. Dios aborrece al ser humano como pecador, pero lo ama como creación. Entonces, los samaritanos no eran menos que los judíos delante de Dios. Eran iguales. Pecadores necesitados del perdón y la misericordia de Dios. Dios aborrecía su pecado y su condición pecaminosa, pero los amaba tanto como seres humanos y como creación suya, que también los iba a salvar. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que si nosotros somos gente prejuiciosa, Dios bien pudiera provocar situaciones en nuestra vida que nos haga que nos olvidemos de esos prejuicios. Tenemos que aprender, hermanos, a identificar lo que son convicciones legítimas en nuestra vida cristiana y lo que son prejuicios tontos. Porque si nosotros somos gente que se deja llevar por sus prejuicios tontos y por eso no le hablamos a la gente del evangelio porque pensamos que es demasiado mala, porque pensamos que nosotros que no nos van a escuchar o que no son dignos o lo que sea, Dios puede producir cosas en nuestra vida para llevarnos hasta ese punto. Muchos judíos del tiempo de la persecución nunca se imaginaron que tendrían que salir corriendo y tendrían que ir a lugares donde nunca pensaron que iban a poner sus pies. Y Dios produjo esa persecución y Dios produjo esa situación para que ellos se hubieran obligados a moverse y a cumplir con la gran comisión, incluso cuando no se lo hubieran imaginado que ellos serían los llamados a hacerlo. Porque uno dice, bueno, la gran comisión de ir a predicarle a fulano, a mengano, a tal lugar o a este otro, bueno, sí es de todos los cristianos, pero yo estoy cómodo acá. No sabemos, hermano, a qué esté mandando Dios a Germán, por ejemplo, allá donde va a ir. O alguno de nosotros a donde sea que Dios nos lleve. O tal vez los trajo acá para hacer algo diferente. Mientras nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios y estemos dispuestos a obedecer al Señor, Dios puede producir cosas en nuestras vidas que nos lleve a cumplir con su voluntad. Incluso si no hubiéramos imaginado que lo íbamos a hacer. Amén. Las predicaciones de este siervo dieron como resultado un despertar espiritual en Samaria. Y la gente unánime, dice el texto, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y eso es lo lindo, hermano. Si usted llega a un lugar y la gente lo insulta y la gente lo corre y la gente le dice, no quiero que me vuelvas a hablar de ese tu Jesús y de ese tu evangelio, bueno, trate una o dos veces más a ver si no le echan mano. Pero si ya de plano se tapan los oídos y empiezan a insultarlo, a inventar cosas y a despreciarlo a usted y a desmeritar el evangelio, entonces sacúdese los pies y vaya a otro lado. Pero callar no vamos a callar. Esta gente, a pesar de que en Jerusalén los habían corrido, esta gente estaba abierta para escuchar. Tal vez porque habían escuchado las palabras de la mujer samaritana. Acuérdense que Jesús ya le había hablado a aquella mujer samaritana y luego le habló a un grupo grande de hombres que ella trajo. ¿Se acuerda? Pero después Jesús se fue de ahí. Bueno, Felipe regresa a terminar la obra.
Felipe regresa a terminar de explicar de qué se trata el Evangelio, de qué se trató la obra salvífica y la obra en la cruz de Cristo, de qué se trató su mensaje, de qué se trató su doctrina, de qué se trató su camino de salvación. Eso fue lo que Felipe fue a hacer, lo que Jesús empezó allá con la mujer samaritana en el pozo. ¿Usted qué sabe quién habrá comenzado algo donde usted vaya a hablar? Usted no sabe, pero Dios sí sabe. Y a veces Dios hace las cosas en etapas. Lo que uno empieza, el otro lo continúa y el otro lo termina. Pero Dios obra así también. Así que no tenga miedo, hablemos, digamos, confrontemos. Tal vez usted esté empezando, o tal vez usted sea el segundo, o tal vez usted sea el último. ¿Qué quiero decirle con esto? Yo sé que ya se quiere ir y ya no, yo también ya me quiero ir, me duele la garganta ya. Pero Jesús ya había hablado aquí. Al parecer no había un avivamiento como tal cuando Jesús habló, pero sí lo hubo cuando Felipe llegó. Escuche, a veces usted va a ser el primero que va a hablar del Evangelio a un grupo de personas, a una persona, a una comunidad o a alguien. Y usted va a decir, nadie me hizo caso, nadie me escuchó. Todos decían que sí con la cabeza, pero al final no pasó nada. Me tuve que ir de ahí porque ahí no había nada. Y usted dice, no, Dios no hizo nada conmigo. ¿Qué sabe usted si usted es el primero? Y si después Dios va a mandar a alguien más, y luego a otro, y tal vez el último que llegue ese es el que va a recoger el fruto, pero el fruto no es para él, el fruto es para la gloria de Dios. Por eso es que nadie se tiene que jactar. A mí me da coraje, hermano, cuando veo predicadores que dicen, predicamos y se convirtieron 5,000 y se dan el crédito a ellos. Hemos ganado 100 almas, hemos ganado 50 almas. Ellos no se han ganado nada. Si es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y es Cristo el que pagó el precio. Usted solo es un mensajero que no sabe cuántos antes de usted han pagado un precio más alto que el suyo para que esa gente pueda estar lista para escuchar el Evangelio. Esta gente estaba abierta para escucharlo porque ya alguien había hecho algo por ellos. En primer lugar, Cristo en la cruz, pero también Cristo le habló a la mujer samaritana y a aquel grupo de hombres. Entonces, ni se decepcione porque no pasa nada, ni se dé el mérito porque supuestamente pasó algo cuando usted habló. Porque eso es una arrogancia diabólica. Porque al final es Dios el que salva. Al final fue Cristo el que pagó el precio. Al final Él es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio por medio de su palabra. Amén. La próxima vez que usted vuelva a escuchar a un predicador, un supuesto evangelista empezar a jactarse de lo mucho que ha logrado en su ministerio, tenga sus sospechas. No entiende el Evangelio. No entiende de qué se trata servir al Señor con humildad, con entrega y sin pretensiones egoístas. El mérito nunca es nuestro, hermano, el mérito es del Señor. A veces usted no va a tener mucho no va a tener un resultado evidente en su momento. A veces va a ser otra gente que lo va a ver. Pero tal vez usted ya hizo algo para eso. Amén. Amén. Las señales que Felipe hacía lo autenticaban como un verdadero mensajero de Dios, ya que el Nuevo Testamento aún no había comenzado a escribirse como la doctrina cristiana por excelencia y se necesitaba una autenticación del mensaje de aquel siervo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hoy en día la gente quiere que pase todo lo que pasaba en el libro de Hechos. Bueno, en el libro de Hechos pasaban todos los milagros, prodigios y señales, porque eran la autenticación de que el mensaje venía de Dios. Ahora que nosotros ya tenemos este mensaje escrito, con toda una historia que lo respalda, ya no necesitamos los prodigios, señales y milagros que estos siervos sí necesitaban. Ahora lo que usted y yo necesitamos es que se vea reflejado en nuestra vida que esto es verdad. No necesitamos estar declarando, decretando un montón de cosas que pasaban aquí. Lo que necesitamos es que vean que somos los padres, los hijos, los hermanos, los siervos, los esposos, esposas, lo que siempre digo. ¿Sí me explico? Se necesitan evidencias de que lo creemos porque lo vivimos. Y no estoy diciendo que Dios no levante paralíticos, no estoy diciendo que Dios no cure enfermedades terribles, pero no a través de un supuesto ungido. A veces nosotros oramos y nos damos cuenta de que Dios hizo la obra, no porque usted sea el ungido, sino porque oró a beneficio de alguien más. Pero no para autenticar su mensaje, porque su mensaje está más que autenticado. En ese momento, este Nuevo Testamento no había sido escrito. Así que había que autenticarlo por medio de lo que Dios lo autenticaba. ¿Cómo lo autenticaba el Señor? Así como dice aquí.
Dice, y viendo las señales que Felipe hacía, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ya nos vamos a ir, hermano, pero quiero que le ponga atención a esto. El versículo 7 brinda algunos ejemplos de los milagros realizados por Felipe. Dice, de muchos que tenían espíritus inmundos. ¿Cuántos eran? Esta no era gente que Felipe andaba detrás como actores y les decía, cuando yo diga te vas, tú te haces un show y dices que estás endemoniado y luego dices que Dios te libró. No, esta era gente que vivía en Samaria. Esta era gente que era conocida por todos los demás de que eran personas endemoniadas, como aquel endemoniado gadareno que vivía entre las tumbas. Esta era gente que era reconocida por tener vidas terribles, drogadictos, gente de la calle. ¿Sí me explico? Entonces, esta no era gente que le pagaban para que actuara. Luego, y dice que eran muchos, porque es fácil de uno, ¿verdad? Oh, no, pues a mí el Señor me liberó uno. Y nadie lo conoce, nadie sabe de dónde salió. Hasta dicen que venía con Felipe. No, esta era gente de Samaria, y por eso dice el texto. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, muchos, la palabra muchos aquí significa una gran cantidad de gente. La palabra muchos aquí significa más de 100. Y entonces dice, muchos que tenían espíritus inmundos, y luego dice muchos paralíticos y muchos cojos. Esta no era gente que decía, usted ha visto esas actuaciones que hacen hoy que dan risa y dan cólera. El Señor va a restaurar manos, hermano. Aquí hay uno, ven Celeste, ven. Aquí hay una que nació con una mano más larga, ven. Sí, tú ven, hermanita, ven. Pon tu mano para que todo el mundo vea. ¿Te das cuenta que sabías que tienes una mano más larga que la otra? ¿Lo sabías? Mire la cámara, mire hermano la cámara. Ahora yo le voy a ordenar y empiezan a hacer el show. Que crezca. Y algunos se han atrevido a decir, ay, se pasó, mejor venimos otra vez. A usted le da risa, pero ese es el circo que hay hoy en día en las ideas. Vaya a sentarse. Les demostré que se puede, va. En vivo y en directo él dice crecer las manos a niños. Y lo hacen con el pie, y lo hacen con un montón de cosas. Algunas son actuaciones, otras son manipulaciones de gente que está sinceramente ahí sentada. Pero está pasando. No, esto no era el caso, hermano. Esto era gente que la conocían, que pedía limosna, que estaba enferma de verdad. Mire, dice, paralíticos, cojos, eran sanados. Estas no eran enfermedades inventadas. ¿Sabías que tenías un oído que no oías? Dios me reveló eso en tu... No sabía. Pues sí lo tenía. Dios me lo acaba de decir. Ahora me escuchas, le dice. Y manipulan a la gente. Así no es, hermano. Esto pasaba porque esto autenticaba el mensaje de aquellos siervos, porque el mensaje no había sido, la doctrina todavía no había sido escrita. Ahora que ya está terminado, escrito y autenticado, lo único que necesitamos es vivirlo. Amén. Vivir como si lo creemos. Y aquí el texto, por eso me detuve, porque cuando dice muchos, significa que no había lugar a dudas, significa que no había montaje, significa que no había trucos de cámara, ni trucos de magia. De hecho, cuando un personaje quiso usar de las artes mágicas para engañar a la gente, quedó en evidencia. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Sin poder resistir el poder de Felipe, dado por Dios como un pionero de la doctrina apostólica, los espíritus inmundos salían de sus víctimas, dando grandes voces, tal vez en ira o en resistencia. Además de echar fuera demonios, Felipe también sanaba muchos paralíticos y muchos cojos. Tales curaciones de graves enfermedades físicas hacían evidente el poder de Dios. Estas eran enfermedades graves. Un paralítico era alguien que no se podía mover. Un cojo era alguien que sí se podía mover, pero que era evidente que tenía un problema físico. Y era gente conocida en toda la comunidad. No es de extrañar entonces que las personas prestaran gran atención a la verdad en la predicación de Felipe, ya que para todos ellos el amor y la misericordia de Dios era evidente al aliviar muchos de los padecimientos de sus vidas pecaminosas
y respaldar el mensaje que estos siervos predicaban, que Felipe predicaba. Porque Felipe se lo he puesto ahí como un ejemplo de lo que predicaban todos los que fueron esparcidos. Esta gente, hermano, no andaba por ahí armando sus propias denominaciones o sus propias religiones. Esta gente andaba predicando el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya nos vamos a ir. Sí, ya nos vamos, hermano, no se preocupe. Que venía enfermo y entonces cuando vengo enfermo siempre me tomo más tiempo del que pienso. Caleb, ¿te pasa algo? ¿Estás predicando conmigo? ¿Quieres pasar aquí? ¿Seguro? Yo te miro que estás hablando por encima. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Una observación? Dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Es el efecto de la llegada del Evangelio a las vidas de las personas que lo reciben. La perspectiva de la gente que recibe el Evangelio cambia, a pesar de todo lo que el mundo pueda ofrecer. Porque los problemas no desaparecen de un día para otro. Para el que se convierte a Cristo, sigue teniendo que ir a trabajar, ¿sí o no? Se vuelve a enfermar. Incluso los paralíticos que eran sanados tenían que empezar a trabajar. O sea, los problemas del mundo no desaparecen porque uno se convierte a Cristo. Pero la enemistad con Dios desaparece. Y esa enemistad trae una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como ellos recibieron lo que Felipe predicaba, como ellos estaban dispuestos a escuchar el mensaje y rendirse a esa verdad, entonces dice, había gran gozo en aquella ciudad. Este no era un gozo de, me hago cosquillas o me cuentan un chiste o me dan buenas noticias terrenales. No, este era un gozo más allá de las circunstancias. Recuerda, hermanos, que cualquiera que aceptara el mensaje de Felipe también se volvía foco de las persecuciones de Pablo. ¿Cómo que va a venir gozo ahora que me dicen el mensaje, lo acepto, lo creo y me rindo a él? ¿Cómo puede haber gozo en eso? Bueno, esa es la contradicción entre el mundo y Dios. Que cuando nosotros sabemos que estamos en paz con Dios, no importa quién nos haga la guerra. Pero no importa quién nos ame allá afuera, pero si estamos en enemistad con Dios, no puede haber gozo verdadero, ni gozo duradero. Por eso nuestra paz y nuestro gozo sobrepasa todo entendimiento. Por eso los cristianos no somos víctimas de las circunstancias y no nos retraemos de nuestra fe solamente porque esta fe nos vaya a traer algo negativo terrenalmente hablando. Por eso es que no tenemos excusa, hermano. Amén. La otra semana, con la ayuda de Dios, Lucas nos va a presentar a un personaje que en medio de esta algarabía de evangelización le llamó la atención el efecto Felipe y quiso fingir estar del lado de Felipe para aumentar su influencia en medio de donde vivía. Y vamos a ver cómo Dios lo desenmascara. Porque Dios no se anda por las ramas, hermano. Pues no voy a predicar de eso porque ya no queremos ir. Solo los dejo picados para que la otra semana vengamos a ver esa historia de Simón el Mago. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que se quieren ir, hombre, pero pregunten. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Siempre les digo, hermanos, no perdamos la oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su evangelio. No desaprovechemos la oportunidad de aprender en cómo el Espíritu Santo obra por medio de la iglesia y en la iglesia.
porque a eso venimos. Ese es el propósito con el cual nos reunimos y nos congregamos. No venimos aquí a perder el tiempo. No venimos aquí a hacer acto de presencia para acallar nuestra conciencia. No, venimos aquí porque necesitamos conocer al Señor. Necesitamos la luz de su palabra, la lámpara de su palabra, que alumbre nuestro camino, que alumbre nuestros pies, para que nadie nos engañe, para que nuestra propia carne no nos engañe, para que el mundo no nos engañe, para que Satanás no nos engañe, para que estemos enteramente preparados para hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias. Gracias por que nos ha permitido congregarnos en esta noche. Nos ha permitido, Señor, meditar en estas verdades. Nos ha permitido, Señor, aprender de Esteban, de Pablo, de Felipe y de la obra de su Santo Espíritu, Señor, en medio de circunstancias impensables. Ayúdenos a confiar en usted, Señor, en los momentos oscuros, en los momentos en los que el mundo piensa que hemos fracasado, en los que el mundo se pueda reír, Señor, de nuestra fe. Que nosotros nos podamos mantener firmes, Señor, sabiendo que usted es fiel, mi Dios. Y que aunque no entendamos las circunstancias, usted sabe lo que está haciendo y siempre será para bien del destino de nuestra alma. Bendiga a su pueblo, Señor. Ayúdeme a mí, ayude a cada uno de los que estamos aquí. Para que renunciemos al pecado, para que combatamos el pecado y para que nos dispongamos, Señor, a servirle, a ser gobernados por usted, Señor, y a caminar con usted. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí por nombre y no permita, Señor, que nos volvamos indiferentes, sino más bien, Señor, traiga un avivamiento a nuestras vidas para que cada día le sirvamos mejor. Se lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.